Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Es una enfática declaración del salmista en la que nosotros creemos de todo corazón. Por eso nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy vamos a leer y reflexionar sobre el capítulo 17 de Lucas, pero lo hacemos en un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, te pedimos que estés a nuestro lado al meditar en tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio según San Lucas capítulo 17 nos introduce de esta manera. Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado a lo profundo del mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. El Señor está queriendo enseñar aquí de una vida espiritual exitosa, una vida de fe que no signifique tropiezo para otros, una vida de victoria sobre el pecado y una vida de perdón. Versículo 5, entonces los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe. Versículo 6, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y le obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo, cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se le ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. El siervo, el servidor, tiene deberes y cuando cumplimos con los deberes no estamos haciendo nada de mérito, estamos simplemente cumpliendo con aquellos que se nos ha asignado. Desde el versículo 11 en adelante nos encontramos con una de las historias más conmovedoras del Evangelio según San Lucas. Es la sanidad de los 10 leprosos. Cuando Jesús pasaba por Samaria y Galilea, salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, porque el leproso era marginado, abandonado por la familia, por la sociedad. Así que siguieron de lejos, temerosos, y desde lejos gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús al verlo les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. No los tocó, no los sanó, no les predicó. Les dijo, váyanse y preséntense a los sacerdotes. Pero para presentarse a los sacerdotes hay que estar limpios. Así que tenían que creer que Jesús iba a obrar ese milagro. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. O sea, tuvieron que ejercer fe. Ir al sacerdote, ¿para qué? Así leprosos, no podían. Cuando empezaron todavía estaban leprosos, pero mientras iban de camino se sanaron. Así que tenía sentido ir. Solo que uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias.
No obstante que era samaritano y el samaritano con el judío no se trataba, era despreciado, pero él volvió a hablar, a agradecer. Y Jesús, como quien se sorprende, pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Eran 10 los leprosos, 10 sanados. 10 que de alguna manera ejercieron fe, solo que uno se comprometió con la fe y se comprometió con aquel que lo había sanado y volvió para dar gracias. Esta historia todavía se repite hoy. Todavía hoy hay muchos que son alcanzados por la gracia, por el poder, por la promesa, por la presencia, por la bendición del Señor. Pero solo 1 de 10 volvió. No sé cómo sería la estadística hoy, pero se me hace que no todos los que son bendecidos por Dios son agradecidos y comprometidos con Él. Versículo 20 en adelante dice que los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y Él dijo, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No pueden decir mírenlo aquí, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. En realidad ellos esperaban un reino terrenal, un reino que los liberara de Roma, pero el reino de Dios ya estaba, era el reino del perdón, del arrepentimiento, de la paz, de la fe, del bautismo, de la salvación, de la eternidad. Ese reino ya estaba. Cristo era el reino, su palabra era el reino. Versículo 22, pero llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera unos de los días de los hijos del hombre, pero no podrán. Le dirán, miren allá, miren acá, no vayan, no sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e iluminará el cielo de un extremo al otro. Pero antes Él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. O sea, llegará el día en que el reino de la gracia que ya está actuando se transformará en reino de la gloria y el Señor va a venir definitivamente para establecer definitivamente su reino, tal como lo establecía en las profecías. Y ese día llegará. Pero antes tienen que pasar otras cosas. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que ser rechazado. Versículo 26. Tal como sucedió en los días de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Ni todos creían que el mundo iba a ser destruido por la acción del diluvio. Nunca había llovido. Pero la palabra de Dios se cumplió. Y así como en los días de Noé, que la gente se burlaba de la palabra de Dios, cuando llegue el día de Dios, la gente estará burlándose. Ni todos. Como en los días de Noé habrá quienes entrarán al arca. Y lo mismo sucedió con versículo 29, con Sodoma, cuando llovió fuego del cielo, azufre, y acabó con todos. Y así como en los días de Noé, así como en los días de Sodoma y de Gomorra, que ni todos se prepararon para el día del juicio. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. 31. En aquel día el que está en la azotea tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarla. El que esté en el campo, que no regrese. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá, el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán 2 personas en una misma cama, una será llevada, la otra será dejada, 2 mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y otra será dejada. ¿Dónde, Señor? Preguntaron. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió él. La necesidad de vivir al día, la necesidad de tomar una decisión personal,
la necesidad de que lo que hace el que está al lado, si es de fe, me sirve de influencia, pero la decisión del otro no me salva ni me condena, puede influenciarme y ayudarme o perjudicarme, pero es decisión del otro. Podemos estar tan cerca como una familia de cercas y uno salvarse y el otro perderse. Amigos, hoy tenemos cerca la palabra de Dios. Hoy tenemos cerca la oportunidad de escuchar, de leer, de entender, de practicar. Hoy tenemos cerca el mensaje. No seamos como muchos en los días de Noé que se perdieron en el juicio. No seamos como muchos en el día de Sodoma y de Gomorra. No seramos como muchos en muchos tiempos que cerraron su corazón. Seamos como muchos que en muchos tiempos, o como pocos que en muchos tiempos aceptaron el mensaje de Dios, su palabra, su enseñanza, la creyeron, la recibieron, la amaron, la respetaron, la obedecieron y cosecharon el fruto de su confianza, de su amor y de su obediencia. ¿Y usted? ¿Y nosotros? ¿Qué queremos hacer? Hablemos ahora con Dios a través de la oración. Señor, bendícenos para que podamos ser hacedores de tu palabra, para que este reino de la gracia que ya comenzó lo creamos, podamos creer en ese reino. Y cuando el reino de la gloria se manifieste definitivamente y vengas a esta tierra, podamos estar listos para ser parte de tu reino definitivo. Te pido y te agradezco todo, aunque nada merecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.